Muy buenos días. Trabajaremos entonces el primer tema de este lapso, el tema 4, los radicales. El contenido de esta primera parte tiene la potencia con exponente fraccionario, las propiedades de la radicación y la introducción y extracción de factores a un radical. Muy bien, ¿qué es la potencia en R con exponente racional? Fíjense que nosotros hemos estudiado la potenciación normal con los exponentes elevado a la 3, a la 5, a la cualquier número en R elevado a una potencia que está en el conjunto de los Z. Ahora bien, podemos tener exponentes fraccionarios. ¿Y qué es lo que eso define? Una expresión de potencia con exponente fraccionario representa una raíz donde el denominador del exponente viene a ser el índice de la raíz. Fíjense en este ejemplo, tenemos la raíz cuarta de 2 a la 7. Fíjense ustedes, esto se expresa en una expresión de una potencia fraccionaria donde el subradical es el 2. El exponente que tiene el 2 es el numerador de esta fracción y el índice de la raíz viene a ser el denominador de la exponente fraccionario. Veamos en este ejemplo, tenemos 2 elevado a la 3 quintos. Entonces, ¿cómo se transforma ello a potencia? Bueno, perdón, a raíz. Bueno, el exponente tiene un denominador, el denominador viene a ser el índice de la raíz y 2 a la 3 queda como el subradical. Entonces fíjense que hay una correlación, como se vio en toda la parte que está en la parte teórica de la plataforma, que la relación que hay entre una potencia con exponente fraccionario y la raíz es una relación totalmente directa, donde el denominador del exponente viene a ser el índice de la raíz. Por ejemplo, mire cómo se simplifica. Vamos a ver este ejemplo. Tenemos la raíz cúbica de 2, la raíz cuadrada de 8, la raíz sexta de 16. ¿Cómo podemos trabajar todo esto? Bueno, fíjense ustedes. Lo primero es que todas estas potencias, todas estas raíces tienen un radical dentro de este subradical, números que son divisibles entre 2. Los descompongo y los pongo todos en base a 2. Y el 8, por ejemplo, si yo lo descompongo, es 2 a la 3. 16, si yo lo descompongo, es 2 a la 4. Entonces, fíjense que transformé todas las raíces con exponentes, con subradicales de base 2 y los índices tal como los tenía en el ejercicio. Voy a transformar a exponente fraccionario. Este sería 2 elevado a la 1 y el 3 pasa a ser el denominador del exponente. Aquí 2 elevado a la 3 y el índice de la raíz pasa a ser el denominador del exponente. Y por último, 2 a la 4 y el 6 pasa a ser el denominador del exponente de este. Muy bien, luego, teniendo todo esto, puedo sumar, como son potencias de la misma base, se suman los exponentes, lo sumo, en este caso la suma va a ser fraccionaria y me da 2 elevado a la 15 sobre 6. Fíjense que esto es simplificable y entonces pudiera esto expresarse si yo simplifico todo esto entre 3, el exponente, el 15 entre 3 me da 5 y el 6 entre 3 me da 2, entonces me quedaría que 2 a las 5 medios, pero ello ahora expresado a raíz va a pasar el 2 de denominador del exponente como índice de la raíz, el 2 a la 5 como el subradical. Veamos este otro ejemplo. Esto que tenemos aquí podemos transformar a la 7 y el índice de la raíz pasa a dividir el exponente. Me quedaría 7 medios. A la 1/3 y a la 2 pasaría a ser a la menos 2. Recuerden que esa propiedad de la potenciación. Tenemos todos en la misma base, que sería a elevado entonces a ¿quién? A la suma suma algebraica de los exponentes. Es decir, el mínimo sería 2, 3 y 1 sería 6 y me queda 6 entre 2 es 3 por 7, 21, 6 entre 3 es 2 por 1, 2 y 6 entre 1 es 6 por 2 menos 12.
sumando algebraicamente me da 11 sextos y lo llevo a raíz, el 6 pasa a ser el índice y a la 11. Entonces, vamos a ver vamos a recordar las propiedades de las raíces. Ellas se relacionan muy estrechamente con las mismas propiedades que tienen la potenciación. Entonces, lo primero, raíz de un producto. Si yo tengo la raíz de un producto de dos números, yo puedo transformar eso, miren, en una raíz en una exponente fraccionaria, o sea, este n pasa a ser divisor del 1 y lo separo en estos dos, por lo que luego me va a quedar la raíz de n de A y la raíz de n de B. Es decir, que la raíz de un producto es el producto de sus raíces. En este ejemplo, véanlo, tenemos 27x a la 3, y a la 7 dentro de una raíz cúbica. Separo en tres raíces, la raíz cúbica de 27, la raíz cúbica de x a la 3 y la raíz cúbica de y a la 7. Lo quiero simplificar, paso a los índices, a dividir los exponentes, me queda 3 sobre 3, aquí me queda igual 3 sobre 3 y luego 7 sobre 3. 3 entre 3 es 1, me quedaría 3 elevado a la 1. X, 3 entre 3 es 1, me quedaría x a la 1 y y a la 7 tercios. Por lo que quedaría dentro de la raíz sería la raíz cúbica, o sea, este 3 pasa a ser el índice de y a la 7. Muy bien, la raíz de un cociente, entonces es igual que como hacíamos con las potencias, es la raíz de un cociente será la raíz de cada uno de los partes de este cociente, o sea, la raíz de n, perdón, la raíz enésima de a entre la raíz enésima de b. Muy bien, veamos en este ejemplo, la raíz quinta de a a la 10 sobre b a la 5 será a la 10 sobre 5 y b a la 5 sobre 5. Paso este 5 dividiendo a estos exponentes y me queda simplificando a la 2 y b. Ahora bien, potencia de una raíz. Para ver la potencia de una raíz, imagínense que yo tengo toda esta raíz elevada a la potencia 6. Para resolverlo es aplicar la misma raíz y este exponente que está elevando a todo este subradical eleva a cada uno de los elementos que tiene este subradical. Me quedaría 2 elevado a la 6, a la 18 y b a la 12. Para simplificar, divido entre el índice de la raíz, cada uno de los exponentes, simplifico y me da este valor. Por último, la raíz de una raíz, fíjense que si yo tengo dos raíces o tres raíces consecutivas, se multiplican los índices de las raíces y se conserva la cantidad subradical. Es decir, 3 por 2 por 5 sería ahora el nuevo índice. Y el subradical queda invariable. Es decir, 3 por 2, 6 por 5, 30, raíz de x a la 10. Si yo quiero simplificar, puedo utilizar el exponente fraccionario 10 entre 30 y me queda x a la 1 tercio, es decir, raíz cúbica de x. Ahora bien, otra de las operaciones comunes que se trabajan en los radicales es la introducción y extracción de factores de un radical. ¿Cómo se introduce un factor? Para introducir un factor, por ejemplo, veamos desde el punto de vista teórico, A quiere entrar a la raíz enésima de B, lo que debo hacer es que el factor que está afuera se va a elevar al índice de la raíz y así entra. Veamos en este ejemplo. Yo tengo la raíz cuadrada de x y la raíz dentro, la raíz cúbica de x a la 2. Yo quiero primero que entre esta x dentro de esta raíz cúbica. Entonces debo elevar esta x al cubo, me quedaría x al cubo y la x cuadrada se queda como está. Ahora fíjense que tengo las dos raíces justas, raíz de una raíz. Se multiplican estos índices, 2 por 3 serían 6 y adentro me quedaría el producto de potencias de la misma base. Es decir, x a la 3 por x a la 2 se suman los exponentes y me quedaría x a la 5. Ahora veamos este otro ejemplo. Quiero introducir estos dos aquí adentro. ¿Cómo debo hacer? Pues elevo a la 3 elevado a la 4 sería a la 12, b a la 4, entra b a la 4 y adentro está ab. Muy bien.
Como tengo producto de potencias de la misma base, a la 12 y a la 1 sería a la 13, y b a la 4 y b a la 1, b a la 5. Luego tenemos la extracción de factores de un radical. Para extraer es un proceso un poco diferente. Debo dividir el exponente que tengo dentro de su radical entre el índice de la raíz. Solo se pueden extraer, por supuesto, exponentes o términos que tengan exponentes iguales o mayores que el índice de la raíz. Se divide entonces el exponente del factor subradical entre el índice de la raíz y vamos a obtener dos resultados. El que sale de la raíz, que será el valor del cociente que quedó en la división, y queda dentro de la raíz el residuo de la división. Veamos este ejemplo. Vamos a extraer de raíz quinta de a a la 23. Dividimos el 23 entre 5. 23 entre 5 me da 4. Este sería el cociente. Ese es el exponente con que sale. Y queda un residuo de 3. Por tanto, entonces sale el exponente 4, o sea, a la 4, y queda dentro el exponente 3, es decir, a la 3. Y este sería el resultado. Veamos otro ejemplo. Mírense lo que tenemos aquí. Queremos extraer de esta raíz cuadrada x a la 3 y x más y a la 4. Entonces, dividimos para la x a la 3, 3 entre 2. Al dividir 3 entre 2, me queda 1 y el resto un 1. Es decir, va a salir una x y va a quedar una x dentro. Luego el x más y elevado a la 4. Dividimos 4 entre 2. Al dividir 4 entre 2, queda 2 por 2, 4 y no hay resto. Entonces sale completo x más y a la 2. Y queda raíz de x.